Hola a todos, me llamo Jocelyn, pero me dicen Josie. Soy artista tradicional, amante de la acuarela y de distintas técnicas tradicionales, y les doy la más cálida bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes el proceso de una acuarela en la primera página de uno de mis sketchbooks, mientras converso con ustedes acerca del temor que puede invadirnos frente a la primera página. Así que te invito a prepararte algún mate, té o café, junto a algunas galletitas, algún riquito, y reflexionemos juntos sobre este tema mientras pintamos juntos. ¿Te animas? Y recuerda que si te gusta mi arte y quieres apoyar este canal, puedes suscribirte y darle pulgarcito arriba a este video. Eso me ayuda mucho a llegar a más personas. Y también puedes dejar un lindo mensajito en la cajita de comentarios. Ahora sí, vamos con la reflexión de hoy. ¿Has sentido alguna vez miedo o un temor poderoso a la hora de comenzar un nuevo cuaderno de bocetos? ¿Te ha pasado quedar paralizado frente a la primera página en blanco de tu sketchbook? Pues te comento un secreto, a mí sí me ha pasado. Me ha pasado estar muy feliz y entusiasmada por haber comprado un sketchbook nuevo y llegado el momento encontrarme paralizada frente a la página en blanco, pensando en que no quiero estropearla, que no quiero hacerlo mal, que me salió caro, y dejar el cuaderno por semanas e incluso meses guardado, diciéndome a mí misma que ya llegará el momento perfecto para estrenarlo. Sí, yo he estado ahí. Lo cierto es que uno de los errores más comunes en los que caemos los artistas es creer que la primera página de nuestros cuadernos de bocetos deben ser una evidencia de nuestro nivel o deben reflejar qué tan buenos artistas somos. Por ende, no tenemos permiso alguno de fallar. Este pensamiento es un grandísimo error, pues los cuadernos de boceto están hechos para fallar. Si no fuese así, estaríamos hablando de un cuaderno de artista, el cual es una obra en sí mismo. Deteniéndome en este último punto, pienso que en parte, o en gran parte, estas falsas creencias que muchos artistas tienen frente a la primera página del sketchbook y las cuales desencadenan temores irracionales, pueden deberse hoy por hoy en gran parte a la falsa idea impulsada en redes sociales de lo que significa un sketchbook. A ver, me explico. Lastimosamente, muchos sketchbook tours populares, por su belleza estética, son en realidad cuadernos de artistas, no cuadernos de bocetos. ¿Y cómo sé esto? Pues porque en sus páginas no logras ver ni un solo error, ni una sola notita, ni un solo boceto repetido, porque sencillamente no son bocetos, son obras terminadas, acabadas, pulcramente pensadas, lo más probable bocetadas en otro cuaderno al cual le llaman un sketchbook feo, ¿verdad? Y luego traspasadas al cuaderno que se ha de mostrar en redes. Con esto no quiero decir que no existan cuadernos de bocetos lindos como tal. No es que un cuaderno caótico, desordenado, sea más honesto que uno muy ordenado. Para nada. De hecho, mis cuadernos suelen ser bastante ordenados y es por una cuestión de personalidad. Todo depende del artista. Hay quienes funcionan muy bien en el caos y otros en el orden. Y algunos tienen un nivel tan alto que incluso sus bocetos son bonitos. El punto es que no me parece del todo honesto titular un video como un sketchbook tour sabiendo que no es un cuaderno de bocetos lo que tú estás mostrando, sino que un cuaderno de artista. En el fondo sabes que no estás mostrando bocetos, sino que obras acabadas,
muy bien pensadas, hechas para que luzcan muy bien en pantalla y en vivo y en directo también. Porque desde un principio es un cuaderno pensado en mostrarse a una audiencia, a un público. En mi opinión, creo que esto lo único que ha causado es una gran frustración en los artistas principiantes que consumen este contenido, porque no logran los mismos resultados, ¿verdad?, del cuaderno que están observando. Y no solo me refiero a los mismos resultados estéticos, sino que también, por ejemplo, al alcance en redes. Y eso termina por alterar, ¿verdad?, la percepción que tiene de sí mismo el artista principiante. De pronto incluso llegando a creer que no tiene talento para esto. Pero bueno, ese ya es tema para otro video. El punto en estos casos es que creo que el artista debería especificar, ¿verdad?, si lo que se está observando es o no un cuaderno de bocetos. Por ejemplo, un diario de viaje, bien estructurado, muy bien pensado, lleno de paisajes bellamente pintados, con textos descriptivos realizados con la mejor letra posible, incluso con pluma. Eso es un cuaderno de artista, no un cuaderno de bocetos. Un cuaderno, de los cuales he visto mucho, por cierto, lleno de paisajes bellamente pintados, sin ningún solo error, todos distintos. Eso es un cuaderno de artista, no un cuaderno de bocetos. Y así, no sé si se logra entender. El punto es que un cuaderno de artista es muy distinto a un cuaderno de bocetos. Cumplen funciones diferentes. Y aquí nos vamos a centrar en el cuaderno de bocetos. Debemos tener presente que un sketchbook o cuaderno de bocetos no tiene el objetivo de buscar la perfección, sino el de desarrollar y fortalecer la libertad creativa al despojarse de la presión de fallar. Registrar ideas, practicar con diversas técnicas, registrar sin presión nuestro proceso creativo. Debemos comprender que hay riqueza y aprendizaje en la imperfección de la práctica constante y que nuestro cuaderno de bocetos no tiene por qué lucir, ¿verdad?, perfecto como el de nuestro artista favorito de redes sociales. Hablando de redes sociales, con el auge inevitable de las plataformas como Instagram o TikTok, el estrés aumenta aún más en quienes sienten que es casi una obligación compartir todo, absolutamente todo lo que hacen en sus sketchbooks. Pues bien, amigos, déjame decirte que esto no debería ser así, pues en primera instancia un cuaderno de bocetos está pensado en ser un espacio seguro, muy personal, en el cual podemos aprender tanto de nuestros aciertos como errores, recrearnos libremente a través de lo que más nos gusta hacer. Así que no todo lo que haces en tu cuaderno de bocetos tiene la obligación de ser compartido en redes, mucho menos la primera página de él. Así que, soltando ese peso, veamos algunos tips para vencer el miedo a la primera hoja de tu sketchbook. O, en palabras simples y sencillas, veamos algunos tips para reclamar para ti ese espacio seguro que te permitirá crecer como artista como no te imaginas. Si la primera página te atemoriza, como una enorme cantidad de artistas, déjame decirte que no estás en la obligación de comenzar necesariamente por la primera página de tu cuaderno de bocetos. Es decir, puedes comenzar por la última página, por la mitad, por una hoja al azar, lo que te genere menos ansiedad. Lo que importa es comenzar, pues al hacerlo daremos rienda suelta a la confianza y con ello al disfrute de cada página de nuestra libreta.
Otro tip es dejar la primera página para el final. A ver, me explico. Una vez que hayas completado todo tu cuaderno de bocetos, ahí recién ve a ilustrar la primera página. Para cuando ya estés en este punto, habrás pintado tanto que créeme, no te dará ni una pizca de temor pintar la primera página. Otro tip. Puedes volver a dibujar o pintar algún otro boceto que hayas hecho en algún sketchbook pasado y que te haya gustado mucho. Además, este ejercicio te ayudará a comparar ambas ilustraciones y tener una idea más clara de tus avances. Como habrás podido notar, en la acuarela de este proceso utilicé 2 bocetos previos que hice en 2 libretas distintas. Una la hice en una libreta de acuarela y la otra en una libreta para bocetos. Así es una Sakura, si no me equivoco. Mi intención era ver si lo que había hecho en el cuaderno pequeño de acuarela me funcionaba en el boceto de estos 2 gorriones. Quién sabe, puede que más adelante vuelva a pintar estos gorrioncitos en otro sketchbook y realice modificaciones que me gusten aún más. Y con ese material realizar un trabajo acabado, pensado ya sea en enmarcar, vender o crear algún producto. ¿Quién sabe? Bueno, a esto es a lo que le llamo experimentar. Si hacer un boceto muy complejo te estresa demasiado, otro tip es hacer una carta de color o probar materiales. Esto siempre es una opción buena. Una carta segura, podríamos decir. Yo he hecho esto, sí, pero no suelo hacerlo en la primera página, sino que en la última, por una cuestión de gusto personal. Pero si a ti te gusta, puedes hacerlo siempre en la primera página y lucirás bien. En esta misma línea, otro tip es realizar manchas desenfrenadas de color y sobre ellas bocetar. El manchar a propósito, el arruinar, entre comillas, la primera página de ese cuaderno que te genera tanto temor, ya sea por lo costoso o bonito que es, viene a significar casi un reclamo de tu cuaderno de bocetos. Es casi un acto de conquista y de decir, este es mi cuaderno y lo reclamo para mí. En última instancia, si los cuadernos muy costosos o bonitos te bloquean, te recomiendo bocetar en hojas sueltas de impresora o en croqueras económicas. Ahí no hay presión alguna y podrás dibujar bastante y crecerás mucho como artista. Y eso es lo que buscamos con Sketchbook: crecer, subir de nivel, experimentar. El punto es que te mantengas creando. En resumen, no dejes que la falsa idea de la perfección te robe el disfrute de comenzar tu nuevo cuaderno de bocetos. Tu sketchbook no es un examen que debes rendirle a un público y su primera página no tiene por qué convertirse en una especie de evidencia de qué tan buen artista eres. Tu cuaderno es tu espacio seguro, personal. No estás en la obligación de mostrarlo a una audiencia. Así que disfruta libremente de cada página de tu libreta, sabiendo que está pensado en la exploración, en el crecimiento, en el error. Así que siéntate libre de fallar. De hecho, ahí es donde hay más aprendizaje. Dicho lo dicho, me gustaría leer tus opiniones en los comentarios. De verdad que sí. Que se forme un debate sano en relación a este tema. Sería muy enriquecedor. Te dejo con el resto del proceso de estos gorrioncitos. No sin antes desearte una muy feliz cita con ese cuaderno de bocetos que tienes ahí, acumulando polvo por temor a estropearlo. Lo harás bien, créeme. Nos vemos en el siguiente video si Dios así lo permite. Que tengas una muy feliz vida. Chau, chau.